esto de una vez. Sí, porque a ver, la clase abarca 3.000 años de historia o 2.500 años de historia, dependiendo de la cultura, pero son 4 culturas. Así que vamos a tratar de hacer esto lo mejor posible. Es Mesopotamia, Egipto, India y China. Bueno, te presento el PowerPoint o el PPT así de manera rápida. Esto es Mesopotamia, ya sabes, meso medio, mitad entre ríos, el río Tigris y el río Éufrates. Para la pre está dividido, o sea, la pre divide su propio periodo histórico, sumerio-acadio. En otros libros de historia universal vas a encontrar el periodo proto-sumerio, sumerio, periodo acadio y así. Tú haces caso de esto que está como en tu separata. Luego, si hay primer imperio babilónico, es porque hay segundo. Este vendría a ser el primero. Luego está el imperio asirio, el imperio babilonio y el segundo imperio babilónico. Bueno, del segundo imperio babilónico es relativamente sencillo desde el punto de vista de que aquí está este personaje que hasta aparece en la Biblia, ¿no? Nabucodonosor II, ahí tú lo puedes ver. Luego tenemos las manifestaciones culturales, que ya eso tú lo tienes que leer. Aquí vamos a tratar de darte, digamos, la carnecita, lo que te puede venir en tu examen. Esta es Ishtar, que es una de las diosas de la cultura babilónica o de los sumerios. Am, Algo interesante es, que lo comentaba también en el otro salón, o sea, de esto yo me enteré cuando hice la separata de los griegos. No la he hecho en este ciclo, la hice ya hace un par de años atrás, creo. Pero cuando estaba investigando sobre Alejandro Magno, uno de sus biógrafos decía que el compadre, que tenía menos de 35 años cuando se murió, cuando él entrenaba con leones. Y yo me quedé que, sí, o sea, se calateaba, o sea, semidesnudo o desnudo, si no me equivoco. Decía, cuando no estaba peleando en guerra, decía, a ver, suelten un león, ¿no? Y entonces entrenaba con leones. Y esto lo tomo a colación porque aquí te han puesto un relieve. Bueno, aquí el hombre Haití está con flechas y arcos, ¿ya? Pero, o sea, este es Asurbanipal, ¿bien? ¿Por qué es importante? La prueba lo ha preguntado, ya lo vamos a estudiar más adelante. Mira, ve, yo empecé la clase y no tomé la fotocaptura de pantalla. A ver, espérenme. Creo que esto es así, ajá, así. Ay, 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 por haber empezado así, a destiempo. A ver. Hay gente que nos ha saludado en el chat. Vamos a saludar a la gente que nos está saludando en el chat. Espérenme, creo que esto es así, ajá, sí, así. A ver, ajá. Sí, pucha, a ver. Voy a poner esto aquí, esto acá. Am, Tengo que guardar esto. Y luego esto así, ajá. Ya estamos, ya estamos. En semana 3, aula 71. Ya. Bueno, entonces, ¿qué te estaba diciendo, Emily? ¿Qué te estaba diciendo? Vamos a saludar a la gente que nos saluda en el chat, ¿o no? Muy buenas tardes a Condori, Zulca, Marco Antonio. Gracias por tus saludos. Vamos a, ahora sí, a retomar la clase. A ver, creo que esto era así, así. Y nosotros estamos acá. Bueno, lo mencionaba justamente por esto de Asurbanipal, ¿no? ¿Has visto? También está ahí cazando leones. Bueno, aquí está cazando leones. Alejandro Magno entrenaba con leones. Luego vamos a ver Egipto, o si no, vamos a empezar viendo Egipto. Cronológicamente se debería ver Mesopotamia porque ellos tienen la escritura más antigua. Bien. El río Nilo, ya sabes, es importante para todas estas culturas. De hecho, la pre por ahí te podría preguntar o sea, ¿en qué río se desarrolló esta cultura o entre qué ríos? Estos son los periodos históricos de Egipto. Esta es la paleta de Menes o Narmer, que es un tipo clásico. Aquí le habrá preguntado ya, o sea, ya perdí la cuenta de cuántas veces lo han preguntado. ¿Por qué? Porque él es el que hace la primera unificación. Luego vamos a ver este periodo que también es sumamente importante. Están personajes que le habré preguntado más de una vez, incluso en el examen general. Ramsés II, Tutmosis III, Amenofis IV, entre otros. Tipos de tumbas, tipos de escritura, eso también lo vamos a ver en clase rápidamente. Luego vamos a pasar a ver la civilización de la India o las que se desarrollaron en la península del Indostán. Sus periodos históricos, el sistema de castas, que es importante que te lo aprendas, está también en la separata porque, o sea, la pre te puede preguntar sobre este sistema de castas. Ya te voy a explicar qué cosa es.
Luego tenemos China. Bueno, esto que tú ves acá, esto es una estupa. De hecho, también está en tu separata. Esto que tú ves aquí es una estupa. Una estupa básicamente es un templo budista que guarda una reliquia de Buda, ya sea un huesito, una ropa, algo así. Pero luego el budismo también llega a China. Y en China también hay templos budistas, solo que son así. Templos budistas en China no se, o sea, se llaman pagodas y son así como estas torres. Si has visto Naruto, ahí dan los exámenes Chunin, por ejemplo. Dicho esto, am, luego nacen estas escuelas filosóficas durante la dinastía, o durante sí, durante la dinastía Shuo, o el periodo Shuo, que es el periodo de los reinos combatientes. Aquí ven estos datos. Y bueno, la he preguntado bastante por la dinastía Qing, sobre todo, porque es Qin Huangdi, que por cierto de él viene el nombre de China, Qin Huangdi, con sus famosos guerreros de terracota para su mausoleo, su tumba. Más o menos termina de construir la muralla china, por así decirlo. O sea, él no la empieza, pero sí más o menos como que la termina acabando. Am, y él es el que hace la primera gran unificación en China. Bien, todos esos datos están en tu separato. Esta es la línea de tiempo propuesta. Y nosotros nos vamos, ¿para dónde nos vamos? Nosotros, pues, primero te diriges esto acá. Bien, esto es lo que está en tu separata. Vamos a agrandarlo, de hecho, porque me imagino que tú no lo puedes ver así, todo chévere. Aquí está. Entonces tú tienes que estar aquí. Bien, tú tienes que estar aquí. Am, yo voy a utilizar esto, porque es lo que he preparado para ustedes, o sea, para mis estudiantes en las clases que doy. Se me facilita más y de alguna manera a ustedes también. Entonces, a ver, Egipto, nosotros vamos a arrancar por Egipto. Bien, Egipto. ¿Estás listo? Yo espero que sí. Vámonos para acá. Lo primero que hay que ver en esto es dónde está Egipto en el mapa. Bien, antes cuando había otra plataforma, que era la plataforma, pucha, ¿cuál era? Fractal Lab, si no me equivoco, permitían que el profesor le pueda dar el control de esto que tú ves acá, de esto, a un estudiante. Entonces yo les preguntaba dónde queda Egipto en el mapa. Para que te ubiques, porque aunque tú no lo creas, es importante, ya sabes, hablar de tiempo es hablar de espacio y también cronología. Todo esto que está acá es el continente americano. Bien, todo esto que está aquí, desde el norte hasta el sur, todo esto es América. Y se acabó el chiste. Tú y yo estamos aquí, bueno, yo estoy aquí, estoy en Lima, si tú estás en Ucayali, Madre de Dios, Loreto, pasa la voz para saludarte, o si estás en Piura, o si estás en Tacna, o si estás en Puno, avisa ya para saber que, oh, mira, la pre llega hasta esas zonas. Esto es Perú en todo caso. Ahora, ¿dónde se desarrolla la historia que nosotros vamos a contar ahora? Básicamente, a ver, aquí, mira, no te pierdas, ¿ah? Todo esto es el continente africano en la actualidad. La historia que tú y yo vamos a revisar ahora se desarrolla exactamente aquí, ¿bien? En esa franja, en esa pequeña línea de color lila o rosado, no sé cómo tú lo veas. Esto que está acá, jóvenes y señoritas, todo esto que está aquí es el mar Mediterráneo, ¿bien? De hecho, en Historia Universal estudiamos principalmente las culturas que se van a desarrollar alrededor de este mar que se llama el mar Mediterráneo. Y esta clase arranca entonces con el estudio de Egipto. Bien, más adelante te muestro también en el mapa dónde está Mesopotamia. Pero es importante que sepas dónde están más o menos. Dicho esto, nos vamos para acá. Y bueno, aquí lo que les presento es. O sea, originalmente esta separata era así, que era la que a mí me habían encargado. Bien, ahora tú la ves así. Y normal, porque tú eres la que tienes esa, es la de este ciclo, así que estudia en función de esta separata, no el rollo. Pero les mostré esta imagen porque aquí se puede apreciar algo que es curioso desde cierto punto de vista, ¿no? Estas son las grandes pirámides de Giza, o Gizeh, como lo quieras pronunciar, y es que cuando uno piensa en la civilización de Egipto, uno piensa en las pirámides. Ya más adelante vamos a hablar de eso. A modo de introducción, mira aquí, Miserino, que entre comillas es la pirámide más pequeña, mide 64 metros de altura, que es esta que está acá. Digo entre comillas porque 64 metros de altura son más de 28 pisos de alto, ¿ah? O sea, no es cualquier cosa, más de 28, 31 pisos de alto. Ahora, 28, 31 pisos de alto construidos en el año, vamos a escribirlo por aquí, 2500 antes de Cristo. O sea, eso es algo alucinante, ¿bien? En 2500 antes de Cristo se estaba construyendo Caral, Huaca Prieta, Cotox.
para que te das una idea comparativa cronológica. Luego en el centro tenemos a Kefren, que es esta que está acá. Mira el detalle, por cierto, de este tipo de piedra diferente o distinto de este tipo de piedra. Mide 143 metros de altura. Son como que unos 40 pisos de alto, más o menos, para el año 2500 a.C. Y la más grande es esta que está acá. Esta es la más grande, que es Keops, de 146 metros de altura. Parece más alta, pero en realidad no lo es. Bien, ¿por qué? O sea, en realidad es más alta, en realidad es más grande, solo que como Kefren fue construida sobre una meseta, da la impresión de que Kefren es más grande y es más alta, pero no, en realidad la más grande y más alta es esta que está aquí. Luego les había colocado un texto de Heródoto, porque él fue el único griego que visitó las pirámides de Egipto cuando Egipto todavía era, entre comillas, independiente antes de ser absorbido por los romanos. Y ya por ahí te cuento una anécdota que si vuelves a ver el video lo podrás leer. Bien, ubícate aquí en todo caso, tú estás aquí en tu separata, vamos a utilizar mucho tu separata en esta clase, o sea, al menos conmigo, porque para eso te la entregamos. La PPT está bastante resumido. Está bien hecho, pero está bastante resumido. Y constantemente, ya, no, mejor vamos de frente para acá. Así que, a ver, esta imagen que tú ves aquí parece una cosa muy pequeña, pero vale la pena que la estudies, ¿bien? El Bajo Egipto, el Bajo Egipto está en el norte, el Alto Egipto está en el sur. Acuérdate, por cierto, que los puntos cardinales, o sea, varón, señorita, el norte no es arriba, el sur no es abajo. O sea, son puntos cardinales que nos ayudan a ubicarnos en el espacio o son coordenadas para poder llegar a un determinado lugar o saber en qué lugar estamos. Pero el norte no es arriba y el sur no es abajo. En el espacio no hay arriba y no hay abajo. Es nuestra mente tratando de simplificar estas cosas, ¿bien? Sí, 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 o sea, por si acaso. Entonces, ¿qué te podría preguntar la pre como por ahí de repente lo podrían hacer? Bueno, de hecho esto fue pregunta en el examen general. Presta atención. Los nomarcas, y no lo he dicho mal, los nomarcas son gobernadores, son reyes originalmente antes de la primera unificación. Escúchame, escúchame. Los nomarcas son reyes antes de la primera unificación y Y bueno, ¿cómo se caracterizan los nomarcas, que son estos reyes antes de la primera unificación, en el norte? Bueno, en el norte ellos usan una corona de color rojo. Bien, todo esto vendría a ser el norte de Egipto, que por cierto es la parte, como dice aquí, más fértil de Egipto. Y luego tenemos al sur a los nomarcas del sur o del Alto Egipto, que usan una corona de color blanco y además tienen una pequeña cobra en la parte de acá. Cuando el primer faraón, o el que se va a declarar el primer faraón, hace la primera unificación, a los nomarcas los convierte en gobernadores de provincia. Y por favor, acuérdate de esto porque a la pre le encanta preguntar por el nombre de las provincias o por el nombre de los gobernadores de estas provincias. No es una pregunta casual. De hecho, la pre-San Marcos ha preguntado por cómo se llama el gobernador de provincia del Imperio Carolingio, cómo se llama el gobernador de provincia del Tahuantinsuyo, cómo se llama el gobernador de provincia del Imperio Romano y así. Entonces, para que vayas calentando motores, acuérdate. Luego de la primera unificación, estos reyes que eran independientes van a pasar a ser gobernadores de provincias y a cada provincia, por cierto, en Egipto se le llama nomo. Acuérdate de eso porque está en tu separata, si no, no lo vas a entender. Entonces, un nomo es una de las 56 provincias que habían en el Egipto antiguo, ya, que habían en el Egipto antes de la primera unificación. Y el tipo que hace la primera unificación lo que hace es fusionar las dos coronas. Bien, corona blanca, corona roja, con la cobra, o sí, con la serpiente ahí, acá. Y la capital va a ser en Tinis, y ahí está. Heródoto va a decir que los propios egipcios a su tierra no la conocen como Egipto, sino la van a conocer como Kemet. ¿Qué significa Kemet? Tierra Negra. ¿Y por qué Tierra Negra? Porque el río Nilo, como está en tu separata, profesor, ¿dónde está? Está acá, estamos acá ahora. ¿Sí? El río Nilo, en ciertos meses del año, como dice aquí en la separata, entre el mes de junio y octubre,
se desborda por sus márgenes, ¿ves? O sea, ¿no? Se agranda en la margen del río Nilo y trae un fertilizante natural llamado el limo. Esto no es clase de geografía, pero aprende. El limo es un fertilizante natural que tiene muchos micronutrientes o microorganismos que hacen que la tierra sea de un color negro intenso, y eso lo hace óptimo para la agricultura. La PRE, ¿qué cosa ha preguntado? Además de que el río Nilo aporta esto de la fertilidad a la tierra, la PRE alguna vez preguntó para qué más la utilizan. Y bueno, la respuesta que también la puedes sacar por inferencia es que es la principal vía de comunicación, de comercio y de transporte que realizan. Bien, o sea, a través del río Nilo se comercian, se comunican, se transportan. Y ya está. Eso subráyalo obviamente en tu separata o anótalo por ahí. Luego de esto, vámonos a las periodificaciones. Acá en tu separata está aquí, ¿sí? Aquí están las periodificaciones. Y bueno, sobre el primer periodo, o al menos desde el punto de vista de la PRE, el periodo arcaico o periodo tinita. Esto es bastante fácil porque se le llama periodo tinita ya que la capital está en Tinis. Periodo menfita, capital Memphis, periodo tebano, capital Tebas. Bien, un poco de mnemotecnia. Esto que tú ves aquí es la paleta de Menes o de Narmer. Acá tienes un grabado, ya en dibujo. ¿Y por qué Menes o Narmer es importante? Subráyalo, por favor, porque él es el primer faraón, el primer tipo que hace la primera unificación de los nomos del Alto y del Bajo Egipto. Ya te expliqué qué cosa es un nomo. Y bueno, en esta paleta lo puedes ver sometiendo justamente a sus enemigos o ya habiéndolos esclavizado, ¿no? Am, Esto no está en tu separata, pero sí vale la pena que lo vayas entendiendo. Con Menes o Narmer, o sea, esto la pre-preguntado más de 3 veces, pues ya perdí la cuenta de cuántas veces los preguntó. Es una pregunta clásica. ¿Quién es el que hace la primera unificación en Egipto? Menes o Narmer. Y se acabó el chiste. Pero estas cosas sí te pueden ayudar, o sea, estos datos que están acá, porque esto sí no está en tu separata, esto que está acá, am, sí te puede ayudar a entender algunas cosas que desde mi punto de vista son importantes para entender también la cosmovisión de estas culturas. No es que te lo van a preguntar. Así que relájate aquí. Él diviniza a la monarquía. ¿Qué significa esto? Que desde Menes o Narmer en adelante, los faraones van a ser considerados dioses en la tierra. Como le trataba de explicar a los chicos de la clase presencial del día de ayer o a los de la clase virtual anteayer, ah, nos cuesta un poco de trabajo saber cómo es un dios en la tierra, ¿no? Entonces por ahí algunos decían, oh no, el presidente más el papa, decían, ¿no? Pero no te la da. O no se entiende así. A ver, yo te lo explico. ¿Cómo tienes un dios en la tierra? ¿Cómo hacemos para acercarnos a esta idea que en realidad es ajena a nuestra forma de vida actual? Mira, agarras al presidente de los Estados Unidos, en este caso sería creo que John Biden, agarras al Papa Francesco, ya sabes que es el máximo representante del mundo cristiano católico en el planeta, y luego agarras a tu artista favorito, ¿bien? BTS, no sé, o sea, tu artista, ya sea cantante o actriz o actor favorito, lo agarras. ¿Y por qué digo actriz o cantante? Porque a tu artista favorito nadie te obliga a seguirlos. Y tú tienes, ¿verdad? Estás vinculado de repente a todas sus cuentas, ¿no? En TikTok, Instagram, Facebook, en todo, Twitter. Y tú los admiras, tú los aprecias, tú los adoras. De ahí, por cierto, que se llaman idols, ¿no? O sea, son ídolos, ídolos porque uno los adora. Entonces tienes este elemento, ¿no? Tienes a tu artista favorito. Por otro lado tienes el poder religioso, encarnado en el Papa Francesco. Y por otro lado tienes al tipo con más poder político y militar del mundo. Entonces los juntas a los tres y tienes un dios en la tierra. Aunque tú no lo creas, estas civilizaciones o culturas adoraban a sus gobernantes. Para el pueblo de los egipcios, el faraón era un dios en la tierra. Si de repente esto te suena un poco ajeno, en el caso de los incas, por ejemplo, el Zapa Inca, el Zapa Inca es el hijo del sol, el que gobierna. O sea, los españoles le dicen el Inca, ¿no? O sea, el Inca, pero el término correcto es el Zapa Inca. Se decía que si el Zapa Inca te escupía en la cara, eso era un privilegio, porque un dios te ha marcado.
Tú nunca te lavas la cara ya después de... Parece chiste, pero en realidad es un dato histórico. ¿Por qué? Porque eran personas consideradas divinas, sagradas. Por esa razón tampoco se les mira de frente. Em, y bueno, en el caso de los faraones egipcios, desde Menes-Narmer en adelante, ellos van a ser considerados dioses en la tierra. No solo tienen poder político o militar, no solamente tienen poder religioso, sino que además se les adora como si fueran dioses. Dicho esto, durante este periodo de Menes o Narmer hay una época de prosperidad y se desarrolla la escritura jeroglífica. De todas maneras, ya sabes que la más antigua es la escritura cuneiforme, ¿bien? Y además se sientan las bases de un Estado centralizado. ¿Qué cosa significa un Estado centralizado? Es como Perú y Lima, ¿no? O sea, tienes un problema en Loreto, tienes un problema en Piura, tienes la razón, el problema lo tienes con una empresa petrolera o minera, tienes la razón, pero el juez te dice, mira, ¿sabes qué? Tienes la razón, pero tienes que ir a Lima a sentar la denuncia, ¿no? Entonces, eso es centralismo, cuando una sola ciudad o un solo lugar tiene todos los poderes o los principales poderes del Estado, político, ejecutivo, legislativo, judicial, en un solo lugar. ¿Bien? Y con Menes Untermer se sientan las bases del Estado centralizado. Esto no es que la PRE te lo va a preguntar, ojo, ¿no? Esto yo te lo estoy enseñando porque esto ya me va a facilitar no estarte explicando otras cosas más adelante. Y además tú te las tienes que aprender, como por ejemplo, burócrata. ¿Qué cosa es un burócrata? Buro viene de la palabra mesa o escritorio. Cracia, gobierno. ¿Qué cosa es un burócrata? Alguien que gobierna detrás de un escritorio. Algo así. En realidad, el término correcto vendría a ser los que trabajan. Anota, por favor, porque esto hasta cuando lleguemos a la semana 18 lo vas a ver bien. Entonces, burócrata es alguien que trabaja para la administración de un Estado. ¿Sí? Burócrata, alguien que trabaja para la administración de un Estado. Y se acabó. Por ejemplo, si has ido a canjear tu DNI mostaza de color amarillito por el azul, por el celeste, la persona que te atiende detrás de la ventanilla en la RENIEC, ese es un burócrata. Si alguna vez has ido al Banco de la Nación a dejar, a depositar o a recoger dinero, la persona que está detrás de la ventanilla también es un burócrata. En teoría, el congresista también es un burócrata, porque esa gente, en teoría, trabaja para la administración del Estado peruano. Bien, entonces, no te vayas a olvidar de este término, burócrata, bien, porque hay gente que los confunde con burgueses, que no tiene nada que ver, porque estos inclusive aparecen muchísimo tiempo después. Bien, entonces, ya sabes que si tienes alguna pregunta, por favor, prende el audio y habla, porque si no, no voy a saber qué estás preguntando. Bien, vámonos ahora inmediatamente al Imperio Antiguo, que es esta parte que está aquí. Sí, aquí está esto del Imperio Antiguo. Y bueno, ¿qué podemos decir del Imperio Antiguo? Cuando la PRE o San Marcos en el examen general han preguntado mucho por este, o sea, cuando han preguntado por este periodo, tú inmediatamente, o sea, si en la premisa hablan del año 2500 aproximadamente antes de Cristo, o dicen Imperio Antiguo en Egipto, tú al toque te acuerdas de las pirámides de Egipto. O sea, así ipso facto. Porque cuando te hacen una pregunta en un examen general o aquí en la pre, la idea no es preguntarte para fastidiarte, ¿no? O sea, a veces hay gente que piensa que, ay, ¿por qué preguntan esas cosas? Pues tenemos esas cosas. Hay una razón para poder estudiar cada una de estas cosas, solo que no hay tiempo para decírtelas. Hay una justificación, de hecho, para que aprendas todo lo que estás aprendiendo. No solamente es una valla para el examen, sino es que tú necesitas una base de conocimientos para que cuando llegues a la universidad no andes pensando que la Tierra es plana, que las vacunas te convierten en una antena 5G o una estupidez de ese tipo. Bien, entonces hay una razón para que aprendas todo esto. En ese sentido, cuando hacen estas preguntas, te preguntan lo más importante de un determinado periodo, lo más característico, algo que la institución cree que tú, si has estudiado realmente, sabes. Bien, entonces, cuando te hablan del Imperio Antiguo en Egipto, año 2500 antes de Cristo, básicamente te están hablando de las pirámides de Egipto. Primero, subraya los datos que te pueden venir o los datos que están en tu separata. Se llama periodo antiguo o también le llaman periodo menfita. ¿Por qué? Porque la capital está en Memphis. Dice aquí, y eso es un dato de tu separata también, subráyalo por su posición geográfica,
permitió un mayor y eficiente control sobre Egipto. Otra cosa que vale la pena que subrayes en tu separata es que aquí se va a desarrollar la arquitectura monumental construyéndose las tres grandes pirámides que han llevado a Egipto a la palestra universal, o sea, a la palestra del mundo, ¿no? Porque cuando uno dice Egipto, uno inmediatamente piensa en la Gran Esfinge y en las tres pirámides. Algo que vale la pena que tomes en cuenta es que cuando el ser humano construye cosas, no las construye así, ¿bien? Como profesor no entiendo. O sea, en la actualidad las pirámides se ven así. Es como las huacas aquí en el Perú. Piensa por favor en cualquier huaca de la costa peruana. De hecho, donde vivo, bastante cerca, hay una huaca que se llama la Huaca Garay. O la Huaca San Marcos, si alguna vez has ido o has pasado por la Avenida Venezuela, la Huaca San Marcos se ve así, como esto, todo pelado, todo feo, todo de un solo color, ¿no? Así, color tierra. Y uno dice, ah, mire ese cerro, mire ese montículo, no mire esa montaña, que en realidad no es, eso es un templo. Bueno, en el caso de las pirámides de Egipto son tumbas, ahora vamos a llegar a eso. Originalmente, varón y señorita, las pirámides de Egipto se veían así, como tú las ves acá. Bien, esto que brilla es oro puro. Eso es algo alucinante, o sea, tú tienes que tratar de hacer el proceso mental de imaginarte esto cómo sería cuando estaba de estreno en el año 2500 antes de Cristo. Se veía así. Tenía un revestimiento, que aquí en la imagen lo puedes ver todavía arriba, de piedra caliza pulida. En ese lugar de Egipto es uno de los lugares más áridos del planeta Tierra. De hecho, los egipcios se pueden desarrollar gracias al río Nilo. Según Heródoto, Egipto es el don del Nilo. O sea, sin el Nilo esa cultura no hubiese podido desarrollarse. Así que tú debes de imaginarte que cuando las tres pirámides de Egipto estaban de estreno, estas deben de haber brillado a kilómetros de distancia. Entonces, cuando alguien pregunta quién hizo eso, la respuesta es, eso lo hizo el faraón, que es un dios en la tierra. ¿Qué es una pirámide? Básicamente es una tumba. Mira, estamos hablando de, en promedio, construirte un edificio de más de 40 pisos de alto para enterrar a una sola persona. O sea, eso te tiene que demostrar algo de poder. Ahora, ahora ha pasado creo que unos campeonatos de fútbol han terminado, y por cierto creo que viene el de Qatar, que está siendo bastante cuestionado, ¿no? Por las tradiciones culturales de los árabes. Son homofóbicos, machistas. En esos países, señorita, por ejemplo, si te violan, es tu culpa. Y no es broma, no es chiste, tú puedes averiguar eso. Entonces, por ahí hay gente que ya ha estado criticando esto, yo no sabía, recién me he enterado hace unos días. Pero ahora que se viene el Mundial, por favor, varón, si te gusta el fútbol, piensa en un campo de fútbol. Piensa en un campo de fútbol, ya sabes, ¿no? Ahí están las dos áreas, ¿verdad? Las dos porterías, el medio del campo, ¿sí o no? Así más o menos es un campo de fútbol, ¿verdad? Ya. Ahora, ¿te imaginas un campo de fútbol? Haces ese ejercicio mental, ya. Multiplica ese campo de fútbol por 10. Y tienes la pirámide, la base, y tienes la base cuadrada de la pirámide de Keops. ¿Tú sabes cuánta piedra han tenido que tallar estos locos para... O sea, aquí hay 2 millones de piedras más o menos. Y no son piedras de este tamaño, ¿no? Son piedras que miden del tamaño de tu cama, más o menos, un poco más grande, ¿ah? De alto y de largo, mucho más grandes, ¿ah? Pero más o menos para que te das una idea, son más grandes que tu cama de Plaza y Media, de repente. Son bloques, son millones de bloques, que por cierto en la actualidad se sabe, transportaron por el río Nilo, como ves en esta imagen. Originalmente el río Nilo, ya sabes que un río Fernán Brodel, El tiempo de la larga duración, Semana 1 de Historia, el tiempo que el ser humano no llega a percibir es el cambio geográfico o el tiempo geográfico, porque tendrías que vivir más de 1000 años para que puedas ver el cambio de la geografía, y esto es, a veces son cientos de miles de años. El caso es que han descubierto en la actualidad que antes el río Nilo pasaba bastante cerca de las tres pirámides y que había un puerto con una rampa que conectaba directamente a ellas. Esto es una foto que reconstruye eso. Así que ahí resolvieron un problema de cómo transportaron las piedras por el río Nilo. Otra cosa que puedes anotar, porque esto lo preguntaron en el examen general, es que
anota que fue construida con mano de obra asalariada. Les pagaban, no en dinero, pero sí les pagaban con comida, con cerveza, con cosas así. Antes se pensaba que habían sido esclavos los que habían construido las pirámides de Egipto. En la actualidad esa teoría ya quedó desechada. Se sabe que fueron trabajadores pagados. Eran escuadras, cuadrillas o grupos de trabajadores encargados de dejar cierta cantidad de bloques de piedra para construir estas pirámides. Hay gente que se loquea mucho porque dicen, profesor, eso para el año 2500 no lo construyeron los seres humanos, tendrían que haber tenido tecnología de otros seres o especies, los reptilianos, los Anunnaki, los extraterrestres. A ver, yo sé que tú sabes. ¿Alguno de ustedes se acuerda desde qué homínido el ser humano tiene tallando piedras, chancando piedras para usarla como herramientas? Ese es el Homo habilis. El Homo habilis aparece hace 2,5 millones de años. O sea, nuestros antepasados tienen 2,5 millones de años tallando piedras. Y si eso no te impresiona, en relación a nuestra especie, los Homo sapiens mínimo tienen 100.000 años. Voy a escribirlo acá para que lo veas bien. Mínimo, el ser humano, el Homo sapiens, tiene 100.000 años tallando piedras. Tres culturas líticas: solutrense, magdaleniense y auriñaciense. Cuando máximo, el ser humano tiene 300.000 años tallando piedras. ¿No crees tú, varón o señorita, que en 100.000 años algo ha tenido que aprender el ser humano de cómo tallar piedras? Se impresionan porque realmente es difícil tallar estas piedras que utilizaron. Algunos arqueólogos dan la hipótesis, teorizan de que es la misma técnica que utilizan, por ejemplo, los incas para tallar sus propias piedras. Pero es que, o sea, hay una diferencia de 2.500, o sea, hay una diferencia no más. Hay un lapso de como que, a ver, esto se construyó en el 2500 antes de Cristo. Los incas son del 1400, 1300 después de Cristo. Hay más de 3000 años que los separan, pero la técnica es bastante similar. Ya sabes, cortan la piedra como si fuera mantequilla y cuando las juntan, ni una aguja se mete entre las punturas. Bueno, dicho esto, ay, mi pico. Dicho esto, otros datos que no creo que el te lo pregunte, pero te lo suelto, ¿ya? El primer faraón en construir una pirámide se llamó Sócer. O sea, el que mandó a construir la pirámide se llamó el faraón Sócer. Bien, gracias a que ellos tienen escritura, sabemos cómo se llamó el arquitecto de la primera pirámide. El arquitecto se llamó Imhotep, con M. Imhotep. IP. Esto está en tu separata. A ver, creo que lo tengo por acá. Aquí está. ¿Ves? De hecho, aquí te lo han puesto. La pirámide de Sócer. Te lo cuento rápido porque esto la no te lo va a preguntar, pero sí lo han preguntado en el examen general. Sócer quería construir su tumba, que básicamente era una mastaba. Profesor, ¿qué es una mastaba? Una mastaba es una tumba, ¿ves? Acá lo dicen, ¿ves? Tipos de tumbas. Entonces, una mastaba es una tumba. Es bastante sencilla. Es como una especie de montículo con piedras, así. Ahí como la ves ahí. ¿Bien? Entonces, Sócer le pide a Imhotep, le dice, hazme mi mastaba, quiero mi tumba. Y entonces, esta originalmente es la tumba del faraón Sócer. Bien, esta que tú ves acá. Lo que sucede, según cuenta el papiro que encontraron, es que lo amurallaron. O sea, le pusieron un cerco perimétrico en murallas, ya sabes, para que la gente no se robe lo que hay dentro. O sea, desde estos años hay saqueadores de tumbas. Y el faraón se quedó un poco desilusionado porque le dijo a Imhotep, oye loco, pero la muralla es más alta que mi tumba, nadie va a poder ver mi grandiosa tumba. Entonces Imhotep le dijo, bueno, no se preocupe, su magnificencia, acá esto se resuelve fácil, ¿no? Entonces hicieron así, 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 así. Y sin querer queriendo, bien, sin querer queriendo hicieron la primera pirámide trunca o la pirámide escalonada. A este se le llama la pirámide de Sócer, que originalmente era una mastaba, que es esta partecita que tú ves acá.
pero para que pudiera verse más arriba de la muralla que la habían construido, le metieron más bloques. Y luego pasaron a construir este tipo de pirámides, que es como está la pirámide de Keops, Kefren y Miserino. Ahora, te informo una cosa, construir estas cosas, o sea, construir pirámides así tan colosales, tan gigantes, es súper costoso en términos de tiempo, recursos humanos, recursos alimenticios. Y por esa razón, ya después del Imperio Antiguo, que construyen esas pirámides súper colosales, bien, pasan a los hipogeos. Los hipogeos son tumbas excavadas en la roca, bien, son una cosa mucho más sencilla, ¿no? En vez de estar así, todo rollo, mejor excavamos en la roca y ahí te enterramos faraón. Las tumbas más famosas son las tumbas del Valle de los Reyes, bien. De hecho, hasta el día de hoy siguen encontrando ahí sarcófagos y faraones y reinas. Bien, entonces la tumba del Valle de los Reyes. Y ya está. Vámonos ahora. Bueno, dice aquí que los nomarcas debilitaron gradualmente el poder de los faraones. Te lo cuento muy rápido. En la quinta dinastía, esto no te lo va a preguntar la pre, así que relájate ya, pero en la quinta dinastía, los faraones renuncian al título de Ra. Los faraones eran venerados y adorados, como te lo he explicado, por eso era importante explicártelo. Eran venerados y adorados como dioses. Pero no se sabe por qué durante la quinta dinastía estos faraones van a renunciar a este título de dioses en la tierra, por así decirlo. Y producto de eso, o sea, piénsalo de esta manera, ¿no? Si la persona que me gobierna ya no es un dios, es como yo, entonces yo yo creo que soy mejor que él, pues, ¿no? O sea, yo puedo hacer las cosas mejor que esta persona, porque además ya no es un dios, no es un dios, es como cualquiera de nosotros. Y por esa razón, los nomarcas, que son estos gobernadores de provincia, y también los sacerdotes, podrías anotar en tu separata, comienzan a competir y a rivalizar directamente con estos faraones que ya no son dioses en la tierra. En ese sentido, algo que te podría preguntar la PREP, lo han hecho, es quién es el tipo que, por cierto, y cuando esto se da, cuando esta crisis se da de que los nomarcas compiten con los faraones, la unidad del alto y del bajo Egipto se pierde. Y en Historia Universal, si tú lees libros de Historia Universal, vas a encontrarte que cuando el Alto y el Bajo Egipto están divididos, son intermedios. Bien, acá la pre no lo enseñamos así por una cuestión de tiempo. Mira, ve, ya son las 7:21, porque ya se cumplió una hora prácticamente. Pero tú puedes tenerlo en cuenta. Bien, antes de entrar entonces en más detalles, recuerda que fue el faraón Kefren el que mandó a esculpir su rostro en la Esfinge. Originalmente, o sea, en la actualidad tú la ves así, pero originalmente era así como tú la ves. La imagen la tomé del National Geographic, gente seria. Y como tú puedes ver, tenía inclusive hasta una barbita, ¿no? Tenía una barbita y aquí abajo había un patita parado. En la actualidad se ve así. Bien, ya no tiene nariz, ya no tiene barbita. Entonces, ahí está para que tú la veas. ¿Qué simboliza, que representa el poder y la divinidad del faraón Kefren, ¿no? O el cuerpo de un león, el rostro del faraón. Acuérdate, el león es el depredador, digamos, más característico de África. Dicho esto, em, ¿cómo, cómo inicia entonces el periodo, el Imperio Medio o el Imperio Tebano? Por favor, tú aquí vas a escribir el nombre de Mentuhotep. Mentuhotep es un príncipe, ay, me equivoqué. Mentuhotep es un príncipe de Tebas. Bien, Mentuhotep. Mentuhotep es un príncipe tebano que vuelve a recuperar la unidad del Bajo y del Alto Egipto. Bien, y es así como se inicia el Imperio Medio o el Imperio Tebano. Para la pre es Mentuhotep II. Esto lo preguntaron una vez en estos 10 años que vengo enseñando aquí en la pre, desde el año 2012 hasta ahora. Una vez lo preguntaron. ¿Quién es el tipo que consiguió la unidad de nuevo, dando inicio al Imperio Medio Tebano? Mentuhotep II. No creo que te lo pregunten ahora, porque es un dato que no figura en tu separata, como tú puedes ver acá. ¿Ves? Estamos aquí, no te vayas a perder. Estamos aquí. Entonces, am, cosas que puedes subrayar en tu separata: se expanden territorialmente hacia Nubia, Libia y Siria. Subrayo Nubia
que está acá, bien, subrayo Nubia, porque de Nubia, piensan los arqueólogos, los egipcios sacarían el oro. Am, Tú dirás, "Oh, no, lo que sucede es que antes no se sabía. Ni siquiera los griegos sabían de dónde sacaban el oro los egipcios. De hecho, Heródoto, que es el único griego de su tiempo que visita Egipto cuando todavía Egipto era independiente, o sea, les pertenecía a ellos y no a los romanos, Heródoto dice, parece como que los faraones de las arenas del desierto de Egipto extraen el oro. Y aunque tú no lo creas, hay gente que como lee lo que otro escribe y lo leen mal, o sea, yo he escuchado a gente decir que los egipcios tenían una máquina para convertir las arenas del desierto de Egipto en oro, que es una mala interpretación de lo que Heródoto dijo, bien, porque eso lo sacaron de Heródoto. O por ejemplo, ¿tú sabes de dónde viene esta teoría, haciendo un breve paréntesis, de que la Tierra es hueca? O sea, en Internet vas a encontrar un montón de que dicen que después del paralelo 76, ya sabes, clase de geografía, paralelos meridianos. Después el paralelo 76 empieza a hacer calor y no frío. Se supone que el paralelo 76 ya está bastante cerca a los polos, ¿no? Al polo sur. Ya, esa historia y mala interpretación viene de un cuento de Edgar Allan Poe. Un día me puse a leer así cuentos de Edgar Allan Poe y él tiene un cuento sobre un diario de un pescador o de un náufrago que llegó a las orillas de una costa en un bote ya muerto, por cierto, pero en el bote encontraron un diario donde se cuenta esta historia, que en realidad es una historia inventada por Edgar Allan Poe. Entonces, sí, 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 sí. Bueno, el caso es que los arqueólogos no sabían realmente de dónde los egipcios sacaban todo el oro que tenían, porque tenían bastante oro. En la actualidad se sabe que lo sacaban de Nubia. Aquí parece cerca ya, pero en realidad cuando vas al mapa, Nubia queda bastante lejos y de hecho tienes que pasar unas montañas que están por acá para poder llegar a Nubia. Los nubios son una cultura distinta a los egipcios. Sin embargo, los egipcios los conquistaron por tanto tiempo, siglos y siglos de conquista, que los nubios terminaron adoptando las costumbres y las tradiciones egipcias. Vas a encontrar en plena selva, allá al sur de África, pirámides tipo egipcias. Entonces ahí es un vacilón. Luego en tu separata dice que se establece el culto nacional a Amon-Ra. Y bueno, ¿quién es Amon-Ra? Es este avatar que tú ves aquí. ¿Ven? Parece que fuera un conejo con unas orejas súper largas y es todo azul. También tiene esta cruz egipcia que es muy famosa, la cruz egipcia. Es así. Bien, la cruz egipcia. Ahí la ves en su mano. Si te parece algún símbolo en la actualidad parecido, es porque hay prestaciones y sincretismo cultural. Acuérdate que nada viene de la nada, ¿bien? Viene de algún lado y termina en algún lado. Am, Luego en tu separata, a ver, de este periodo, ¿qué más se puede decir? Ya, bueno, lo último que podemos decir de esto es que los Ixos, que son un pueblo, mira acá, míralo acá, por favor, los Ixos, que son un pueblo de Asia, van a terminar asentándose primero de manera pacífica en el delta del Nilo. Chico, chica, esto no es clase de geografía, pero aprovecha. Cuando un río termina así, en ramificaciones, a eso en geografía se le llama delta. Viene del abecedario griego, alfa, beta, gamma, delta. ¿Bien? Viene del abecedario griego, alfa, beta, gamma, delta. Entonces, el delta del Nilo, como ya lo dice tu separata, es la parte más fértil. Los Ixos llegan primero pacíficamente a esta zona y aprovechando la mala administración de los faraones egipcios y de sus nomarcas, terminan independizando todo el Bajo Egipto, creando su propia capital llamada Avaris. Profesor, ¿eso la me puede preguntar? No, pero sí te pueden preguntar esto. Invasión de los Hicsos que introducen el hierro en los carros de combate, que son estos que tú ves acá. Y ya está, eso sí te pueden preguntar. Dicho esto, entonces, vámonos inmediatamente ahora al Imperio Nuevo o Imperio Neotebano. Cualquiera de los dos nombres es válido. Espérate, vamos a cambiar aquí la imagen. Ya está. Ahora, lo que sí te podría preguntar, como ya lo he hecho la pre antes, no creo que te lo pregunten ahora realmente, ¿ya? Porque no es un dato que figura en tu separata.
ya te he dicho, y se los he dicho a todos los estudiantes y lo sigo repitiendo, si no está en tu separata, es raro que te lo preguntemos. O sea, hay como que 0,5% de probabilidades que te pregunten algo que no está en la separata. Si no me crees, lo que tienes que hacer es revisar preguntas de exámenes anteriores, al menos la del ciclo pasado y la del antepasado, mínimo, porque jamás te vamos a preguntar algo que ya preguntamos en ciclo pasado, ¿no? O sea, es una cuestión de sentido común. Pero ves, como lo ves aquí, no figura acá. Sin embargo, te lo enseño porque me caes bien. Así que, a ver, mira acá. El que hace de nuevo la unificación del Alto y del Bajo Egipto, al revés, del Bajo Egipto y del Alto Egipto, es Amosis I. Amosis I es el que expulsa a los Hicsos, un dato importante. Y además, durante este periodo, llamado el Imperio Nuevo o el Imperio Tebano, wow, el pulso me está fallando, durante el Imperio Nuevo o el Imperio Neotebano, se da el apogeo de la esclavitud. Eso creo que sí lo han preguntado en la pre, pero ya hace como que 6, 7 años atrás. Luego, lo que tenemos es algo que necesitas, esto sí lo necesitas estudiar. Esto está en tu separata, de hecho. Bien, aquí está. Tu separata está aquí. Tutmosis III, escúchame bien, es el que consigue la máxima expansión territorial de Egipto. ¿Por qué es importante que lo sepas? Porque la pre lo pregunta. O sea, sí, no hay otro. La pre, tranquilamente, o sea, aquí en historia te podemos preguntar quién consigue la máxima expansión territorial en China, en la India, en la región de Mesopotamia o en Egipto. De hecho, lo más común es que pregunten quién consigue la máxima expansión del Tahuantinsuyo o del Imperio Romano. Eso es más común. Pero también te podemos preguntar por estos como ya lo han hecho antes. Bien, entonces, como tú puedes ver aquí en esta imagen, la máxima expansión territorial la va a alcanzar Tutmosis III y va a llegar por toda esta zona. Bien, incluso hasta Babilonia va a llegar, como tú puedes ver ahí. Aunque no es que los van a someter así completamente, pero ahí están. Bien. Am, Dato curioso, él ordena borrar el nombre de su madrastra, que era Hatshepsut. ¿Ves esta parte que está acá? Cada vez que tú veas un cilindro, bien, cada vez que tú veas un cilindro es porque dentro hay un nombre. ¿Por qué te lo menciono? Tiene sentido más adelante, ¿ya? Pero el caso es que cuando Tutmosis III era un niño de 4 años, su papá muere. Entonces le tocaba a él ser faraón, pero tenía 4 años. Su madrastra, la esposa de su padre, dice, bueno, hasta que el chibolo crezca, yo voy a gobernar como faraón. Lo curioso de este dato, o sea, esto no te lo va a preguntar la PREP, escucha, es un poco de oxígeno. Respira, bien, respira. Lo curioso de este dato es que se tenía conocimiento por otras fuentes ajenas a Egipto, bien, que alguna vez durante estos años los egipcios tuvieron un faraón mujer, que incluso se ponía la barba de los faraones, la corona de los faraones, el cetro de los faraones. Estas fuentes eran fuentes fenicias, fuentes babilónicas o fuentes hititas, pero no había un registro escrito en Egipto que dijese eso. Entonces, en una de las excavaciones en el Valle de los Reyes encontraron un sarcófago cuya lápida, o sea, cuya piedra estaba así, como que lijada, bien, como que lijada. Y en una de esas caras de ese sarcófago encontraron un cilindro que estaba mal borrado. Parece que el esclavo encargado de borrar esto lo hizo mal el trabajo. Y allí, en ese cilindro, se encontró el nombre de Hatshepsut. Gracias a eso, se puede confirmar que realmente los egipcios, antes de Tutmosis III, tuvieron la primera faraón mujer. Esto no es algo que te vaya a preguntar la pre, pero es interesante desde el siguiente punto de vista. Cuando hablamos, seguimos hablando del Imperio Medio o Tebano, pero cuando hablamos de este señor, de Ramsés II, te cuento de que no existe fuente dentro de Egipto que diga que alguna vez Ramsés II tuvo un medio hermano rescatado de las aguas, porque su mamá lo rescató del río Nilo, y que se llamaba Moshe o Moisés. El único lugar donde dice que Moisés era medio hermano de Ramsés II es en la Biblia, en el Antiguo Testamento, porque no hay un solo jeroglifo, papiro o registro escrito de la civilización egipcia
que diga que alguna vez Ramsés II tuvo un medio hermano llamado Moisés o que él se llevó a los esclavos a quién sabe dónde. Dicho esto, vámonos a la otra parte que es Amenofis IV. Esto también la frente lo puede preguntar tranquilamente porque ya lo han hecho antes, de hecho hasta en el examen general lo han preguntado. Amenofis IV es un faraón que un día, aunque tú no lo creas, un día se levantó y dijo, ¿saben qué? Aquí en Egipto solo existe un solo Dios. Ese Dios es el Dios Atón, como tú lo puedes ver acá. No está en tu separata, anótalo bien. O sea, solamente está esto en tu separata. O sea, tú estás en tu separata, ¿no? En tu separata solo está. Oh, sí está. Ahí está. ¿Ves? Ahí está. Subrayas eso. Bien. Entonces, dijo, y entonces los sacerdotes preguntan, pues, ¿no? Bueno, ¿y cómo es Atón? Atón es este que tú ves aquí. Es un disco solar, bien, es un disco solar con rayos, y los que están sentados aquí son Amenofis IV y su esposa Nefertiti, cosa que es una cosa loca, porque por primera vez en toda la historia de la civilización egipcia, por primera vez, el faraón se retrata junto con su esposa y además están al mismo nivel y con sus chaibol, ¿no? O sea, con sus chibolos. Bien, dando a entender de que la mujer está al mismo nivel que los varones. Ah, esta imagen hace tiempo venía en la pre, ya no la han puesto. Yo te la estoy contando por eso. Me parece un dato curioso, me parece un dato curioso. Pero eso no es el detalle. ¿Sabes cuál es el detalle? El detalle fue que, bueno, la gente le dijo, ay, ya chévere, pues, ¿no? ¿Te gusta el dios Atón? A mí me gusta Osiris, a mí me gusta Set, a mí me gusta Isis y así. Y entonces Amenofis IV va a decir, no, como él es el único dios verdadero, original, todos los demás templos se van a cerrar. O sea, eso sí es grave, ¿ah? O sea, no, no sé tú, pero o sea, eso sí es grave porque el panteón egipcio, bien, tiene un montón de dioses. Y no solamente eso, sino es que hay dioses en todo el río Nilo. Cada pueblito, cada pueblo, cada ciudad, cada provincia tenía sus propios dioses particulares. Y son un viaje, ¿ah? No, no, no es uno solo, son varios. ¿Ves? Aquí está Isis, Osiris, Tot, Set, Anubis, entre otros más. Pero este loco no solamente dice se van a cerrar todos los templos, sino que además vamos a crear una ciudad llamada el Tel el Amarna, que es esta que está acá, según la reconstrucción. En estos patios se dejaba comida a que se pudriese. Mientras todo Egipto se estaba muriendo de hambre, aquí se dejaba comida para adorar al dios Atón. Am, Amenofis IV se cambia de nombre a Akenatón, subraya eso en tu separata. Akenatón significa el que adora al dios Atón. Y bueno, como podrás entender, esto es grave, ¿no? O sea, como le dije a los otros estudiantes, para que tú entiendas un poco de la magnitud de esto, porque, o sea, dicho así, es un dato más y a ti no te impresiona. Y lo que necesito es que tú te acuerdes de esto. Mira, imagínate que un día el presidente, que mañana, 18 de noviembre del 2022, el presidente del Castillo diga en mensaje a la nación que, diga así, ¿no? Peruanos y peruanas, am, desde el día de mañana, todas las iglesias cristianas se van a cerrar, sean católicas, evangélicas, presbiterianas, luteranos, todas las iglesias cristianas se van a cerrar porque aquí vamos a devolvernos al culto de las huacas y de los sapus, que es el culto de nuestros ancestros. Vamos a volver a adorar al Inti, a la Quilla, a Pachacamac, a Illapa, a la Pachamama, a Huiracocha, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú te imaginas que eso suceda? ¿Tú te puedes imaginar eso? Ya, si no puedes imaginártelo y crees que eso es impensable, te digo una cosa. Impensable era que por una gripe mutada nos encerraran en nuestras casas 2 años. Y a pesar de eso, sucedió lo impensable. Eso impensable que tú crees que es este ejemplo que te he dado, eso les pasó a los egipcios durante el Imperio Nuevo o Imperio Neotebano con Akenatón. Akenatón de sus santos, como dirían los españoles, cojones, dijo, todos los demás templos se cierran, aquí, muy achoradamente, todos me adoran al dios Atón porque ese es el único dios real y verdadero.
Eso va a causar una fuerte crisis social, descontento social en Egipto, y finalmente terminan matando a Akenatón y a esta ciudad la van a dejar que las arenas del desierto se la sepulten. Dato curioso, hay un himno del rey David, que es el Salmo 104, que es idéntico a un canto dedicado al dios Atón. ¿Cuál es más antiguo? Este es más antiguo. Bien, ya eso tú, cuando ingreses después a la universidad, te lo pones a buscar, te buscas un par de fuentes buenas, porque hay buenos estudios sobre esto, ¿ya? O sea, no gente pacharaca que habla así de cosas raras. Y bueno, ¿quién es el que restituye el politeísmo en Egipto? Que eso sí te lo podría preguntar la pre tranquilamente, porque está en tu separata, tú subráyalo. El que vuelve a restituir el politeísmo en Egipto es Tutankamón, que si no me equivoco tenía 19 años cuando fue elegido faraón. El detalle está que am, se murió muy joven, bien, se murió creo que 3 años después de haber sido nombrado faraón. Y por esta razón no pudieron preparar bien su viaje al más allá, o sea, su tumba. Así que lo sepultaron en una tumba que realmente no correspondía a su rango. Pero por esa misma razón, su tumba no fue saqueada. Esto va a ser algo súper mega archi recontra importante para el estudio de la egiptología y también de la cosmovisión de la vida, del viaje al más allá de los faraones. Porque para el mundo académico, o sea, mucha gente se impresiona por la cantidad de oro que van a encontrar en la tumba de Tutankamón, ¿bien? Era un sarcófago de granito, que es el que ves aquí, con uno de hierro, dentro de uno de hierro, dentro de uno de plata, dentro de uno de oro. Así, mira, como tú lo ves así, ¿ves? Oro que te da miedo. Todo estaba momificado su hígado, estaba momificado su corazón, metieron ahí un par de animales. Gracias a esto también descubrimos que la miel, bien selladita, te puede aguantar más de 2000, 3000 años con todas sus propiedades intactas. O sea, eso es algo alucinante, loco. Han encontrado vasijas de miel, vasijas de miel dentro de las tumbas de estos faraones que todavía se puede consumir. O sea, es una cosa impresionante. Y bueno, el tipo que descubrió la tumba de Tutankamón, bueno, primero subraya el dato importante en tu separata, ¿no? Él restablece el politeísmo en Egipto. Se llamó Howard Carter, 4 de noviembre de 1922. Bien. Ah, no creo que te lo pregunten, pero por si acaso. Por si acaso. Aquí en la pre no, pero de repente afuera. Si te llegaran a preguntar cuál es el equivalente del descubrimiento de la tumba de Tutankamón para el caso del continente americano, tú sin temor a equivocarte vas a decir el señor de Zipán. Una vez un estudiante me dijo, profe, pero no encontraron tanto oro. No, loco, no se trata del oro. Se trata de que como la tumba de este antiguo gobernante mochica se encontró intacta, la arqueología peruana y el resto de investigadores pudo reconstruir el viaje al más allá de estos gobernantes mochicas, que es lo mismo que el caso de Tutankamón. No se trata del oro, se trata de que como está intacta, pudo haber sido extraída de manera metódica a partir del método científico arqueológico y así poderlo estudiar bonito. Bien, por eso es importante y es el equivalente, aunque te cueste creerlo, del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Bien, seguimos en el Imperio Nuevo o el Imperio Tebano y ya vamos a estar acabando con esta parte porque sí, ya lo demás es un poco más fluido. Y aquí tenemos a Ramsés II. Bien, Ramsés II ha pasado a la historia porque él se enfrenta contra el emperador de los hititas Muwatalli en la batalla de Kadesh, año 1680 y tanto. La prueba te va a preguntar exactamente el año, pero ya te lo estoy diciendo. 1600. No, espérate. Está 1200, 1600, estoy hablando de tonterías. 1200, ya decía yo, ya no cuadra. 1200, 1282, 1283 se enfrentan en la batalla de Kadesh. Pero luego, al quedar en empates, porque o sea, no, ninguno de los dos logra vencer al otro del todo, firman el primer tratado de paz conocido entre dos imperios, al que se le llama el Tratado de Cádiz. Bien, firmado en el año 1200, no le hagas caso a esto, en el año 1267, 63, dependiendo del libro que quieras averiguar con esto, antes de Cristo.
Él también construye el templo de Abu Simbel, que es esta cosa maravillosa que tú ves aquí. Tú serías más o menos de este tamaño, si te quieres dar una idea de lo grande que es eso. Este es el Tratado de Cádiz que van a encontrar y este es Ramsés II, retratándose así todo a Paricenti. Ya te dije que en ninguna parte de los jeroglifos, ni tampoco de los papiros de esta época, se hace mención de que alguna vez tuvo un medio hermano rescatado de las aguas y no sé qué más. Pasamos ahora a esto que también la te lo puede preguntar. No te van a preguntar sobre esto porque, a ver, yo vengo enseñando aquí desde el año 2012 y nunca han preguntado por la piedra Rosetta, pero es una cuestión de cultura general que tienes que saber y además por ahí tal vez, si algún día te quieres tatuar algo en egipcio, al menos ya vas a saber cómo leerlo. Aunque tú no lo creas, te voy a enseñar las bases de cómo leer jeroglifos egipcios. Y así de paso también te aprendes los tipos de escritura, que esto sí la te puede preguntar. A ver, en tu separata dice que la escritura, acá está, bien, la escritura jeroglífica dice religiosa. O sea, en una palabra te han resumido unas cosas así muy interesantes. Anota tú lo demás, bien. Escritura jeroglífica usada, usada por los sacerdotes, escribe, usada por los sacerdotes en tumbas, templos, obeliscos, sarcófagos y papiros. Es de carácter religiosa porque básicamente la utilizaban para sus tumbas, templos, sarcófagos, papiros, todo relacionado a la muerte o a su religión. Es la más bonita, es la más chévere, es la más colorida y la usan los sacerdotes. El detalle está que es trabajosa hacerla y no sirve para cuestiones más ágiles como por ejemplo llevar los impuestos de algún determinado pueblo o ciudad. Y por esa razón se crea la escritura hierática. La escritura hierática es un resumen de la escritura jeroglífica y esa la van a usar para la administración del Estado. La utilizan sobre todo, por ejemplo, los escribas, que vendrían a ser en la actualidad como algo así como que abogados. O sea, quieres saber cuántos impuestos tienes que pagar o quieres demandar a alguien, vas donde un escriba. Quieres que te hagan una carta de contrato de trabajo, vas donde un escriba. Entonces, la escritura hierática es un resumen de la escritura jeroglífica y se usa para cuestiones más administrativas, más de Estado, más rápido también es, a la hora de escribir. Luego de esto viene Alejandro Magno, y Alejandro Magno ya estamos hablando que es del año 330 antes de Cristo aproximadamente, ¿bien? Entonces, Alejandro Magno llega, de alguna manera el idioma griego se mezcla de alguna manera con la forma de escritura hierática y aparece la escritura demótica. Por esa razón, en algunos textos vas a encontrar que la escritura demótica es de carácter tardío. Pues bien, la escritura demótica es un resumen de la escritura hierática en combinación con algunas características del alfabeto o de la forma de escritura griega. Bien, ahora, ¿cuál es el chiste de todo esto y por qué la piedra Rosetta es tan importante o por qué tienes que saber quién es François Champollion? Ya llevaban más de 1600 años, si no es que más, y nadie sabía cómo leer jeroglifos egipcios. ¿Bien? O sea, tú tienes que tratar de imaginarte el drama, porque tienen, tú no sé si lo llegas a notar acá, pero aquí hay jeroglifos. Vamos a ver, vamos a agrandarlo. ¿Sí ves? En toda esta parte hay jeroglifos. ¿Ves? Mira, acá también hay jeroglifos. Hay jeroglifos. Y así hay varios. ¿Ves? Acá también hay jeroglifos, mira. Aquí hay jeroglifos, jeroglifos. ¿Dónde más? O sea, todo lo relacionado a las tumbas. Acá hay jeroglifos, mira. Aquí hay jeroglifos, ¿ves? Entonces, todo lo relacionado a cosas sagradas, monumentales o relacionadas a la muerte, como los papiros están con jeroglifos. Pero puedes creer que para el año 1822, antes de Champollion, nadie sabía cómo se leía eso. Nadie. Era tan exclusivo de los sacerdotes que cuando el culto se perdió, o sea, hay religiones que llegan a morir, aunque tú no lo creas, eh, desapareció. Y nadie supo cómo se leía. Entonces, durante las guerras napoleónicas, que son en el año 1796, lo vamos a estudiar más adelante, Napoleón va a Egipto y, y se levanta en peso todo el tesoro que encontró en Egipto. O sea, ya otras culturas lo habían saqueado, ¿no? Pero él se levanta lo que quedó. Y encontraron esta piedra que tú ves aquí. En esta piedra es un edicto del rey, del faraón Ptolomeo V, ¿sí? Ptolomeo V de la dinastía de los faraones macedónicos en Egipto.
y es del año 196 antes de Cristo. Es un decreto, como dice acá. Entonces, está aquí escrito en jeroglífico, aquí está escrito en demótico y aquí está escrito en griego. Champollion, te informo, era el único loco de su tiempo, era el único loco de su tiempo, que decía que cada símbolo que tú ves aquí representa un fonema. O sea, por ejemplo, tú ves este símbolo y eso se pronuncia O. Entonces tú ves esto que está acá y aquí que dice Ro, ¿verdad? Y así vamos creando, o sea, es un fonema. Este símbolo representa un sonido. Se lee como se escribe como se oye. Ahora, el problema con lo que decía Champollion era que, o sea, la gente le decía que estaba loco porque le decían, oye, François, o sea, ya, aun cuando tú tengas razón, o sea, aun cuando tú creas que esto realmente representa un sonido, ¿cómo Michi vamos a saber qué sonido es? Le decían, ¿no? Porque ya el egipcio antiguo es un idioma, es una lengua muerta, ya nadie la habla. Sin embargo, y para resumirte esto, porque ya tenemos que avanzar con otra cosa, pero François insistía mucho en esto, y él cuando encuentra una fotocopia de la piedra Rosetta, porque la piedra creo que en la actualidad está en Inglaterra, se la robaron, o sea, Napoleón se la robó a los egipcios, los ingleses se la robaron a Napoleón. La fotocopia, cuando él llegó a tener esta fotocopia, él una de las cosas que descubre es que cada vez que hay un cilindro, y eso tú aplícalo también como regla, hay un nombre de alguien dentro de ese cilindro. Luego Champollion dice, él cuenta la historia, que él mirando por su ventana, él veía este símbolo y entonces él mirando al sol de las 12 de la tarde, o sea, el sol, ¿ha visto el sol de las 12 de la tarde? De repente si has estado en un colegio durante la formación escolar, vas a ver que el sol de mediodía a veces se le genera una aureola. Es un fenómeno óptico que ocurre así cuando el sol está en la parte más alta. Entonces Champollion se preguntó cómo se pronunciará sol de mediodía en egipcio antiguo. Y sol de mediodía en egipcio antiguo se pronuncia así. Vamos a ver acá. Aquí está. Sol de mediodía, que es el sol de la parte más alta, se pronuncia así. Ra. Él, ¿cómo descubre esto? Lo descubre en un diccionario griego cocto. Los coctos son un pueblo heredero de la tradición egipcia, o al menos los historiadores de esa época sabían eso, y es así como él dice, bueno, si esto es Ra, y ya aquí lo demás te lo resumo, esto puede ser una M, no me preguntes cómo llegó a eso ya, pero esto pueden ser dos S. ¿Qué dice ahí? Ramses. El tipo sudó frío porque más de 1500, 600 años nadie sabía cómo leer eso. Entonces le agarró otro cilindro. Dijo, bueno, no vaya a ser que me estoy emocionando por las puras. Este ave que tú ves aquí es un ibis, para la gente que le guste Tutti Frutti, y eso se pronuncia así, en cocto, thought. Si este trinche es una M y estos dos palitos son una S, ¿qué dice aquí? Tutmosis. Y aunque tú no lo creas, así él sienta las bases de cómo leer jeroglifos egipcios. Y ahora tú ya sabes también cómo son las bases. Así que por ahí también, si te afanas un poco, realmente aprendes a leerlos. Vámonos ahora a esta parte, que la pregunta te lo va a preguntar, de hecho nunca lo he preguntado, pero igual te lo enseño rápidamente. En la época baja o en la época tardía, Asurbanipal, del cual vamos a hablar ahora inmediatamente, en un momento, Asurbanipal, que es un emperador asirio, derrota a Samético I y así se anexan Egipto los asirios. O sea, los egipcios van a ser conquistados por los asirios. Luego Cambises II, que es un rey persa, en el año 525 derrota a Samético III, un poco salado ese nombre, en la batalla de Pelasium y también se anexan Egipto. Luego viene el periodo helenístico, que es la época de Alejandro. Cada vez que tú escuches helenístico es Alejandro Magno o después de su muerte. Alejandro Magno derrotó al rey Darío III de Persia en la batalla primero de Gránico, luego de Iso, y le sacó la recontra mugre en la batalla de Gaugamela, que es donde Darío III pierde su imperio prácticamente. Cuando él ingresa a Egipto, los sacerdotes lo reciben como un dios. Alejandro Magno se impresiona mucho por esto porque recuerda que para el mundo griego tú puedes ser Aquiles, tú puedes ser Hércules, tú puedes ser Perseo, Teseo, qué sé yo, pero no por eso te vamos a adorar.
gracias a esta idea nace la democracia en ese lugar y ahora de alguna manera la tenemos nosotros. Más a Alejandro Magno, cuando él ingresa a Egipto, los sacerdotes egipcios lo reciben como un dios. Lo vuelven un faraón, de hecho. Le dicen gracias por habernos liberado de los persas. Y es allí donde él también decide renombrar ese lugar como Alejandría, lugar luego donde va a estar el famoso faro de Alejandría y la biblioteca de Alejandría. Y luego de esto va a Babilonia. En Babilonia cambia la capital de Macedonia, o sea, de su imperio, a Babilonia. Y tenía este afán de querer fusionar su cultura, o sea, su país, con las culturas del cercano oriente. De hecho, eso ha preguntado la Pre y eso se le llama el helenismo. No te preocupes porque más adelante lo vamos a estudiar. El caso es que cuando Alejandro Magno muere a la edad de 33 años, en el año 323 a.C., sus diáconos, sus diáconos, esto lo he preguntado a la Pre, pero cuando yo era estudiante de la Pre hace ya casi, 18 años. Bien, ¿qué cosa es un diácono? Un diácono es un general macedonio. Y bueno, al general que le toca a Egipto es a Ptolomeo. Ptolomeo funda la dinastía de los faraones macedónicos o los faraones ptolomaicos hasta la conquista romana. ¿Quién es la última descendiente de los Ptolomeo? Es Cleopatra. Cleopatra es una chica bastante curiosa porque logra, no sé si fue su intención o fue casual, pero lo cierto es que Julio César se enamoró de ella. Cuando Julio César llega a ser nombrado dictador vitalicio, la hace faraona, o sea, reina de Egipto. Luego a Julio César lo matan y los vengadores de la muerte de Julio César, que es el segundo triunviratum, que es Marco Antonio, Octavio y Lépido, se reparten el Imperio Romano. A Marco Antonio le toca Alejandría, Egipto, que él gobierne esa zona. A Lépido le toca la costa norte de África y a Octavio le toca Roma y todo lo que vendría a ser Europa de ese entonces. Imagínate tú que Mark Anthony está tan enamorado de Cleopatra que Cleopatra lo convence de hacerle la guerra a su propio país, representado por Octavio. Y en la batalla de Actio o Actium en el año 31 a.C., Octavio es el que gana esa batalla. Cuando la chacha o la ama de llaves o la nodriza, por así decirlo, de Cleopatra le dice a Marco Antonio, señor Marco Antonio, Cleopatra se ha suicidado, el pata pone el mango de su espada en el piso y se echa sobre su espada y así se suicida. Pero Cleopatra en realidad estaba viva. Cleopatra se suicida porque cuando se entrevista con Octavio, se da cuenta de que Octavio no quería hacer tratos con ella, sino que se la quería llevar a Roma para torturarla y matarla. Así que ella decide que su sirvienta le traiga una serpiente dentro de una canasta. Esta serpiente muerde a Cleopatra en la mano y en menos de un minuto Cleopatra muere y con ella la última faraona de la civilización egipcia. Después de eso, los romanos absorbieron como una provincia más todo Egipto. Bien, y ahí con eso acaba esta historia. Dicho esto, jóvenes y señoritas, vámonos inmediatamente, vámonos a Mesopotamia. Bien, si no hay ninguna pregunta en relación o lo que te pueda venir a tu examen o algo que no hayas entendido, vamos a seguir adelante. No hay ninguna pregunta. A ver, vamos a ver el chat. Creo que no hay porque no he visto nada. ¿No? Todo claro, espero yo. Bien, a ver, entonces, Mesopotamia, ya sabes, Meso, medio, mitad, entre. Mesoamérica, Centroamérica, pótamos, río. Hipopótamo, hipo, caballo, pótamos, río, hipopótamo, caballo de río. Esta imagen me parecía súper interesante mostrárselas porque primero, lo primero que te muestra aquí o lo primero que tú puedes ver es que toda Babilonia estaba mega, súper, archi, recontra amurallada. O sea, hasta donde tengo entendido, ningún pueblo pudo tomar Babilonia a la fuerza. Ninguno. Todo el mundo trataba de tomar la ciudad de Babilonia y no podían porque los babilonios, como tú puedes ver, tenían murallas de más de 50 metros de altura. O sea, ¿tú sabes lo que son 50 metros de altura? Eso es una barbaridad para la época, ¿bien? Otra cosa que se destaca en esta reconstrucción de Babilonia es la puerta de Ishtar. Ya la vamos a ver más adelante. Es una preciosidad arquitectónica, la puerta de Ishtar, atribuida a Nabucodonosor II, que es el tipo que aparece en la Biblia. Y esto que tú ves aquí, esto que es que mide más de 130 metros de altura, creo,
solo superado por la pirámide de Egipto de Keops, es el Etemenanki. Para algunos arqueólogos es la base que van a tomar los hebreos para hacer el famoso mito de la Torre de Babel. O sea, esa vaina sí existió, o sea, esto sí existió, ¿no? El Etemenanki. Es un sigurat. ¿Qué es un sigurat? Ya lo vamos a ver en clase, pero esto es, digamos, modo de introducción. Ahora, ¿dónde está Mesopotamia en nuestro mapamundi? Bueno, ah, a ver, vamos a usar el verdecito. Si Egipto estaba en esta zona de acá, Mesopotamia, que es la región de Mesopotamia, está aquí, en esta zona sombreada con verde. Bien, ahí está Mesopotamia. Recuerda, aquí estaba Egipto, aquí está Perú, por si todavía no te ubicas. Sí, sí, entonces vámonos acá. Bueno, esta lectura es la que les había puesto cuando me tocó hacer esto. La epopeya de Gilgamesh es la historia épica más antigua del planeta Tierra. Bien, de hecho, en la epopeya de Gilgamesh se cuenta la historia más antigua del diluvio universal, porque si tú creías que la historia más antigua del diluvio universal estaba en la Biblia, estás equivocado y muy equivocado. En realidad, la historia más antigua sobre el diluvio universal la cuentan acá, en la epopeya de Gilgamesh. Cualquiera de ustedes la puede leer en 2 horas, te la puedes descargar en PDF. Le pertenece al segundo milenio, o sea, entre el año 2000 al 1800 más o menos, que es donde se encuentran tablillas cuneiformes, porque realmente, según los especialistas, esto es una tradición oral, o sea, es mucho más antiguo, ¿no? Aquí hay una parte que se coloca aquí. Y bueno, algo que te tienes que aprender, porque no vaya a ser que la pre te lo pregunte, así de puro malandros, ¿entre qué ríos queda la región de Mesopotamia? Porque, ojo, no es la cultura de Mesopotamia, no te vayas a paltear feo, ¿ah? Esto es una región, es como decir la región de Suramérica. Si yo digo la región de Suramérica, tú no vas a pensar que Suramérica es una cultura, ¿verdad? Entonces, la región de Mesopotamia es todo esto que tú ves aquí, ¿bien? Y esa región está franqueada por 2 ríos, el río Tigris y el río Éufrates. Según la Biblia, hay un tercer río. Por donde pasa ese tercer río, en el medio está el huerto del Edén. Hasta el día de hoy están buscando ese tercer río algunos arqueólogos. Y bueno, en este mapa que también creo que está en tu separata, tú puedes ver la expansión sumeria del primer imperio babilónico y luego del imperio asirio. Bien, vámonos entonces. Bueno, tienes que estar acá. Tú sabes que tú tienes que leer todo esto, ¿no? Ya tú demás tú te lo vacilas. Pero a ver, tú y yo nos colocamos aquí. Bien, entonces. El periodo sumerio-acadio. En algunos otros libros o textos tú lo vas a encontrar un poco diferente, pero tú haz caso como está aquí. Los sumerios, lo que tienes que recordar es que son los más inventivos, son los más chancones. Sí, son, o sea, son súper geniales. Los sumerios son los primeros, por ejemplo, en fundar las ciudades-estado. Por favor, recuerda, ¿cuándo aparecen las ciudades-estado en la edad de los metales? Bronce. Bien, eso es la revolución urbana. No te vayas a olvidar, eso es una pregunta. Estas ciudades aparecen en la Biblia, Uruk, Ur y Lagash. De hecho, Abraham dice es de Ur de los caldeos, que son sumerios. Además, inventaron la escritura cuneiforme, el arado. El arado es esta cosa que tú ves aquí. Ahorita lo voy a agrandar. Y destacaron en astronomía, o sea, en ver las estrellas, las constelaciones, esas cosas. También inventaron la rueda, por cierto. Esto es escritura cuneiforme. Bien, esto es una escritura del año 3200, si mal no recuerdo. Se le llama escritura cuneiforme porque es una tablilla de barro de este tamaño. Esa que tú ves ahí es de este tamaño más o menos. Es barro húmedo. Y luego agarran un palito y con ese palito en el barro húmedo hacen líneas o círculos, cuñas. De ahí viene el nombre escritura cuneiforme. Así como la piedra Rosetta sirvió para descifrar los jeroglifos, y eso lo hizo Champollion, con la roca de Behistún, Henry Rowe Wilson va a descifrar la escritura cuneiforme. Dato curioso, no te lo va a preguntar la pre, pero de repente, digamos, puede servir para que puedas entender la importancia del arado. ¿Right? El arado, chicos y chicas. A ver, te lo cuento rápido ya, porque mira, ya se me está acabando la clase. Pero este sistema que tú ves aquí, tiene que ser necesariamente o de madera revestida de acero, o sea, de madera, perdón, de madera revestida de bronce o de hierro,
o de plano bronce o de plano puro hierro. Pero necesitas tener algún tipo de metal para que aguante arar la tierra, ¿bien? Ahora, este sistema, o sea, este sujeto que está aquí, con un arado y con un solo de estos animales de carga, escúchame bien, pueden hacer de 6 a 8 el trabajo en agricultura. O sea, inclusive pueden prescindir de este, pueden prescindir de este. Con este sistema, un tipo, un arado, un animal de carga pueden hacer el trabajo de 6 a 8 personas en agricultura. ¿Por qué es importante esto? Porque en estas sociedades que estamos estudiando son sociedades esclavistas, justamente porque tienen invenciones como esta. Porque tú puedes esclavizar a 5 o a 7 personas y solamente necesitas a una con un arado y con un animal de carga, toro, buey, vaca, res, para que empuje el arado y así puedan trabajar la tierra. En el mundo andino no hay animales de carga y como no hay animales de carga, tampoco pueden tener algo parecido al arado. Lo que tienen en el mundo andino, por ejemplo, es la chaquitavia. La chaquitavia es como una especie de palito de madera, por cierto, que tiene una persona. O sea, cada persona tiene que tener una chaquitavia y con eso van removiendo la tierra. No existe un animal de carga, por lo tanto tampoco existe arado. Y por esa razón, aquí en el mundo andino, el sistema esclavista tampoco es tan efectivo, porque tú necesitas que esas personas vayan al campo a trabajar y necesitas que lo hagan libremente, porque si mandas a alguien al campo a trabajar, se te puede escapar, ya sabes, la tierra es grande, ¿no? Entonces, o sea, es diferente en Mesoamérica es diferente, por ejemplo. Ahí también tienen buenos sistemas de cultivo y ahí sí hay grandes sistemas esclavistas, ¿no? Entonces, ya es otra historia. Dicho esto, vámonos ahora a algo que la PRE tranquilamente te puede preguntar, que es ¿cómo termina este periodo? Bueno, el periodo se llama periodo sumerio porque primero está la cultura sumeria y luego está la cultura acadia. Los acadios, anota en tu separata, son pastores y guerreros. Bien, los acadios son pastores y guerreros. Y el acadio más famoso es el que conquista a los sumerios, que es Sargón I. Bien, Sargón I no solamente conquista a los sumerios, sino que además unifica la Baja Mesopotamia. Y ya está. Vámonos ahora inmediatamente al primer imperio babilónico. Tú sin temor a equivocarte, cada vez que en una pregunta, si te viniera, obviamente, te hablan de el primer imperio babilónico, o sea, tú sin temor a equivocarte, tú inmediatamente piensas en Hammurabi y en su código, que se le llama el Código de Hammurabi. ¿Qué cosa es el código de Hammurabi? Es esto que tú ves acá, es una estela, una especie de columna de piedra de 1,20 m aproximadamente, que se encontraba en las principales entradas o salidas de todas las ciudades del primer imperio babilónico. Usan emotecnia. Si hay primero, es porque hay segundo, ¿verdad? Ahora, ¿en qué consistían estas leyes? Son 280 leyes que hablan de todo, ¿ah? Te hablaban acerca de castigos, impuestos, matrimonio, política, economía, comercio. Mucha gente resume esto del Código Hammurabi como ojo por ojo y diente por diente. Sin embargo, eso es solo entre iguales, puedes anotar tú en tu separata. Es la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente. Pero ese ojo por ojo y diente por diente solo es entre iguales, o sea, entre la gente de la misma condición o clase o estamento o casta. Porque cuando es entre gente diferente no es igual. Por ejemplo, si eres el hijo de un campesino jugando, así dice el Código Hammurabi, le revientas el ojo al hijo de un sacerdote, te tienen que reventar el ojo a ti. Pero si el hijo de un sacerdote le revienta el ojo al hijo de un campesino, el sacerdote al padre del hijo al padre de este hijo de campesino le tienen que dar monedas de oro. O sea, no es exactamente ojo por ojo y diente por diente. Profesor, ¿usted cómo sabe? Porque yo he leído eso y he hecho una investigación sobre el Código Hammurabi cuando estaba en la universidad. Había una ley que decía, por ejemplo, señorita, la edad que tienes ahora, primer imperio babilónico, ya estarías casada. Entonces, ¿qué pasa si tu esposo te es infiel? Según el código de Hammurabi, tú tienes que agarrar tus cosas, si tienes niños a los niños, e ir a la casa de tu padre. Y luego tu papá con el sacerdote del Sigurat, ya vamos a ver qué es un Sigurat, con el sacerdote del Sigurat tenía que reclamar la dote. Varón, ¿qué cosa es la dote? Antes, cuando te casabas con una chica, hasta el virreinato, la familia de la chica te entregaba dinero o un bien material. Pero, ¿qué pasa si es al revés? ¿Qué pasa, varón, si
a ti tu mujer te engaña durante el primer imperio babilónico. Según el código de Hammurabi, y esto lo he leído, también lo puedes leer, te lo puedes descargar en tu celular. Según el código de Hammurabi, si tu mujer te engaña, tú puedes agarrar una especie de cuchillo que parece que todos los babilonios lo tienen en la cintura, y si no puedes matar al bandido, se lo hundes a tu mujer en el vientre y se lo subes hasta la garganta, como si estuvieras abriendo un pollo para comer. Y una vez que has matado a tu mujer por infiel, esto dice el Código Hammurabi, ¿no? Puedes ir con el sacerdote del Sigurat a la casa del bandido, o sea, el tipo con el que tu mujer te engañaba, y pedirle una compensación económica. Eso no es ojo por ojo y diente por diente. Y esa es la diferencia de leer una fuente a estar leyendo un libro, de un libro, de otro libro, de un manual de academia, y te lo repiten por ahí. Bien, de la importancia de leer fuentes. Dicho esto, el tipo que está aquí sentado en el código Hammurabi es el dios Marduk y el tipo que está de pie es Hammurabi, bien recibiendo las leyes. ¿Cómo termina el primer imperio babilónico? Pregunta hecha por la PRE más de 2 veces, con la invasión de los hititas y de los casitas portadores del hierro y de los carros de combate, que son la causa principal de la caída del primer imperio babilónico. Los hurritas van a la alta Mesopotamia, los casitas y los hititas a la baja Mesopotamia. Dicho esto, nos vamos ahora a aquellos que expulsan a los hititas. Esos van a ser los asirios. Los asirios liberan a los invasores tras aprender a trabajar el hierro. Si eso no lo dice tu separata, anótalo, creo que sí lo dice. Luego, Sargón II, no te vayas a paltear, ¿ah? Sargón II es asirio, se puso así en honor al acadio. Sargón II, rey de Asiria y de Babilonia, va a ser el que conquista a los babilonios. Luego viene Asurbanipal. Asurbanipal es el tipo que consigue la máxima expansión territorial, que está en la imagen del mapa que tú puedes ver. Organizó la primera biblioteca en la capital de los asirios, que era Nínive, que tenía un puerto súper, súper alucinante. Esto, por cierto, es un sigurat. Y saquea Tebas, que ya sabes que está en Egipto, se la levantan en peso. Luego de la muerte de Asurbanipal II, el rey de los Medos, ¿te acuerdas de las guerras médicas de Heródoto, que en realidad debieron de haberse llamado guerras pérsicas? Bueno, el rey de los Medos, Ciaxares, y el rey de Babilonia, Nabopolassar, van a derrotar al último emperador asirio, y una vez liberados, se inicia el segundo imperio babilónico, por ejemplo. Bien. Luego de esto, sí, vámonos para acá. Y ya estamos aquí. Si la prete llegara a preguntar sobre el segundo imperio babilónico, tú, sin temor a equivocarte, piensas inmediatamente en Nabucodonosor II. Hasta en la Biblia figura este tipo. A él, a Nabucodonosor II, se le atribuyen tres cosas bien chéveres. La primera es la puerta de Ishtar, que en la actualidad creo que está en Berlín. Tú serías de este tamaño si estuvieras aquí en este lugar. Si mides 1,80 m, serías así, del tamaño de esa línea que acabo de hacer. Pero como tú puedes ver aquí, la puerta era mucho más grande, ¿ah? La puerta era súper, súper alucinante. Luego también a Nabucodonosor II se le atribuyen la construcción de los jardines colgantes de Babilonia, en honor a una de sus esposas que venía de la selva y ella veía como que todo está medio muerto, todo árido, acá no hay verdor, y andaba deprimida. Para subirle el ánimo, Nabucodonosor II dijo, voy a construir árboles, voy a mandar a sembrar árboles y plantas en los techos de los principales edificios. Y también a Nabucodonosor II se le atribuye la construcción del Etemenanki. Está en tu separata, así que búscalo de una vez, que se construye en honor al dios Marduk. Profesor, ¿qué es el Etemenanki? El Etemenanki es un sigurat súper gigantesco, acá está, ¿ves? Eh, Tiene 7 niveles el sigurat. Cada nivel representa un astro descubierto o estudiado por los babilonios: Saturno, Júpiter, Marte, Venus, Mercurio, la Luna y el Sol. Es un sigurat, es un templo administrativo religioso. O sea, el sacerdote no solamente dirige la religión, sino que también cobra impuestos y lleva la cuenta de los impuestos con las tablillas cuneiformes. Casi siempre las mejores tablillas han sido encontradas dentro de los sigurats, por cierto. Profesor, no entiendo. Agarras la Catedral de Lima y la fusionas con la SUNAT y tienes un sigurat. Bien, o sea, para los que saben o han estudiado su clase de cívica, ya me habrán entendido rápidamente. Dicho esto, vámonos ahora inmediatamente a la India, ¿no? Tú ya sabes que tú tienes que estudiar esta parte que está aquí, toda esta parte que está acá. Nosotros nos vamos a la India, tú te quedas aquí y yo te voy a dar la ubicación. Este es Mohenjo-Daro, que como puedes ver en esta imagen es una ciudad completamente enladrillada. Para hacer estos ladrillos han tenido que talar varios árboles y cocinarlos dentro de hornos. ¿Por qué digo esto? Ya lo vamos a ver más adelante.
¿Dónde está la India aquí en nuestro mapa mundi? Está acá, ¿bien? Todo esto es la península del Indostán. Para ser más exactos, esta historia se inicia en esta parte de aquí, pero todo esto es la península del Indostán. Es importante por ahí saber. Luego de esto, ¿cuáles son los ríos donde se desarrollan estas culturas? El río Indo y posteriormente va a ser el río Ganges en la península del Indostán. Acá está Harappa y Mohenjo-Daro. No, Harappa, sí, Harappa y Mohenjo-Daro, está bien. Luego nos vamos nosotros para acá, que es el periodo de la civilización del Indo, que es esta que está aquí en tu separata, aunque aquí está bastante resumida. Está bien, porque, o sea, eso es lo que te van a preguntar. Yo esto te lo doy a ti para que tú puedas, o sea, para poder hacer el tránsito de un periodo a otro mucho más fácil. Tiene una época de prosperidad, ya que así como en el río Nilo, el Indo también transporta el limo, lo que hace que tenga una buena agricultura y también pastoreo. Hay una revolución urbana, por lo tanto, en su edad del bronce aparecen ciudades como Jarapa, Mohenjo-Daro, Lotlal y ya está. Son ciudades de ladrillo con cloacas y calles espaciosas, eso subraya en tu separata. El que las descubrió fue John Marshall en 1920. Y él se impresionó mucho porque estas ciudades de pronto fueron abandonadas. Entonces, hay gente que decía, bueno, pues fueron extraterrestres o una vaina así. No, no es broma, hay gente que decía eso. Pero las hipótesis más cercanas sobre esto es una de dos o las dos juntas. La primera son cambios climáticos. Tienes que pensar que el combustible de estos años, hasta la época del descubrimiento del petróleo y de la gasolina y del querosén, es la madera. Bien, entonces, esta zona de acá era una zona con mucha madera. Ahora, ya te he dicho, Jarapa, Mohenjo-Daro son ciudades de ladrillo cocido en horno. La madera es básica para poder hacer esto. Ahora, no solamente haces ladrillos, ¿verdad? Con la madera que talas, también calientas la comida, hierves el agua, fundes los metales y en la noche todo el mundo tiene al menos 2 leños de madera para poder dormir en la noche porque si no el frío te pelas de frío. El dato está que muy probablemente la gente de estas ciudades habría abusado de eso y se habría pelado todos los árboles, de tal forma que ya conseguir madera era muy lejos. Entonces, en vez de ir a buscar esa madera tan lejos, prefirieron abandonar las ciudades y mudarse. La otra hipótesis tiene que ver con las invasiones de los pueblos indoeuropeos. Como tú puedes ver aquí en el mapa, estos pueblos indoeuropeos vienen de Europa del Este y se asientan en el sur. Muy probablemente someten también a estos pueblos del Indo. Y se acabó ese chiste. Estos pueblos indoeuropeos introducen una nueva religión y escritura para estos años, llamado el periodo védico, la escritura sagrada. La Biblia es el libro sagrado de los cristianos. Para los Vedas, para los brahmanes, así se le llama a su libro sagrado, los Vedas. La letra con la que fue escrita estos Vedas es el sánscrito, que es el que tú puedes ver aquí. Estas tribus indoeuropeas, característica, tienen la tez más clara que los propios nativos del lugar, introducen los caballos y los carros de combate durante el bronce y el hierro. Es aquí también donde se sientan las bases del sistema de castas, ¿ves? Aquí está, sistema de castas. Profesor, ¿qué es eso? Ahorita te lo explico. Pasamos al siguiente periodo, que es el periodo brahmánico. El sistema de castas, según los Vedas, que es este libro sagrado de esta religión, van a decir que esto, Brahma, es este sujeto que está acá, ¿bien? Y que a través del Dharma, que es la rueda de la reencarnación, tú naces en la parte más baja. Tú eres un Sudra. Un Sudra es un esclavo, es un sirviente y naces en los pies. Eso está en tu separata, por cierto. Si tienes buen karma, que es la consecuencia de tus actos, reencarnas en el siguiente nivel. Este es el nivel 4, por así decirlo. El siguiente nivel que está en su muslo es el nivel 3. Aquí están los Vaishyas. Los Vaishyas son campesinos, son el pueblo en general, campesinos, alfareros, orfebres, pescadores. Si tienes buen karma, reencarnas en su punche, bien, aquí en su brazo. Este es el punto número 2 y eres un kshatriya ahora. Los kshatriyas son los guerreros y los gobernantes. Tienes buen karma, reencarnas en su boca. En la boca de Brahma están los brahmanes. Son los únicos que pueden leer en voz alta los Vedas, que es su libro sagrado, y si ya te pasaste de alucinante, dejarás de reencarnar, porque según la religión esta,
si tú no resuelves tus rollos en esta vida, vas a seguir reencarnando hasta que te conviertas en un ser de luz. Siddhartha Gautama, que es este tipo que se llama Buda, está en tu separato también, era una época de bastante crisis social y la religión no aportaba ninguna solución. Él va a crear una corriente filosófica que de alguna manera trata de aportar esta solución, tratando de romper la rueda del Dharma, que es la rueda de la reencarnación, y fundando el budismo. ¿Cómo lo hace? A través de la meditación. Ya lo demás lo puedes averiguar tú, raro que la te lo pregunte. Lo que sí te pueden preguntar es por el sistema de castas, porque además de esto, antes de que se me olvide, ¿qué sucede, varón o señorita, si tú eres un brahman, vamos a otro color, si tú eres un brahman, pero te juntas con alguien, con un kshatriya? Bueno, sale un mestizo. Ese mestizo se le conoce como un dalit. Los Dalit dentro de esta religión son los intocables, porque como no perteneces ni a la boca ni al brazo de Brahma, estás condenado a vivir siempre en este mundo. O sea, tu alma no va a tener la posibilidad de dejar de reencarnar. Para ellos, reencarnar es sufrir, por así decirlo. Dicho esto, vámonos al siguiente periodo. Y en el siguiente periodo tenemos, de hecho, el anterior la lo pregunta por el sistema de castas, cuando han preguntado por eso, pero cuando te preguntan por la India, casi siempre agarran este periodo porque es aquí donde se da la máxima expansión territorial con Asoka, que es este tipo que está acá. Asoka consigue la máxima expansión territorial y además oficializa el budismo como la religión oficial de toda la India. Con él nace este sentimiento nacional indio. Bien, Palatriputra va a ser la capital, no creo que eso la Pre te lo pregunte, pero la Pre sí ha preguntado qué cosa es una estupa. Una estupa es esto que tú ves aquí en esta foto. Esta es la más famosa, que es la de Amaravati. Una estupa es un templo que guarda una reliquia de Buda. Es un templo budista. Bien, los templos budistas en China se llaman pagodas, como ya te lo había dicho anteriormente. Sobre la edad de oro, como puedes ver aquí, no hay mucho que decir. Vámonos ahora inmediatamente a China. Una de las cosas que uno piensa cuando hablamos de los chinos, aparte pues de los ojos, ¿no? Que siempre proyectamos chineando a todo el mundo. A mí a veces me dicen, chino, ¿a dónde vas? ¿No? Cuando quiero subir a un bus. Es la Gran Muralla China. Se usa o se usó para impedir el ataque o el avance de los mongoles, que casi siempre iban a China a estar saqueando las ciudades y los pueblos. Vino como pregunta en examen general y aquí la empresa también. ¿Dónde está China en esta historia? ¿Ya nos quedan creo que 5 minutos o no? Confírmenme eso, por favor, o ya acabamos. Si no, no sé. ¿Cuánto tiempo nos queda de clase? Creo que ya nos quedan 5 minutos o no nos queda nada de tiempo. En todo caso, esta historia inicia acá. En la actualidad todo esto es China. ¿Bien? Ah, sí, díganme, ¿a qué hora termina la clase? ¿Hay alguien por ahí? ¿A qué hora termina la clase? Pues escríbanlo. ¿Ves? Aquí está. Aquí en el río, ¿entre qué ríos queda esto? Sí. ¿A qué hora termina la clase? ¿Entre 4 minutos o ya terminó? Ah, ya. Ya, gracias, a las y 25. Entonces nos quedan 4 minutos. Bueno, ubicación, por favor, eso subrayalo en tu separata. No, la ubicación, vámonos nosotros para acá. Entre el río Amarillo y el río Azul, el Juanjo y el Yangtze-kiang. Bien, ahí está, Juanjo, el Juanje y el Yangtze-kiang. Bien, vale la pena que por ahí los recuerdes. Sí, sí, por ahí ha preguntado sobre los ríos, pero hace años, ¿no? Ahora ya no tanto. Em, y bueno, sobre la dinastía Shah no hay mucho que decir, es una etapa legendaria. Yu el Grande es el que realiza las primeras canalizaciones. En tu separata figura un nombre que es parecido. No, acá está, Yu el Grande, es lo mismo. Yo me estaba preocupando, yo pensé que no sonaba igual. No hay más que decir de eso. O sea, tienes que entender que si la pre te va a preguntar de esto, te va a preguntar las cosas más características o las más importantes, porque además tú solamente llevas 5 preguntas de historia. Bien, entonces no te vamos a preguntar detalles, ¿no? Como a los que les tocan 10 preguntas de historia. Estudia lo más resaltante, lo más relevante, o lo que te estoy diciendo que ya preguntaron. Sobre la dinastía Shang, aquí que tenemos, se desarrolla la metalurgia del bronce. Tang es el fundador de esta dinastía, es aquí donde aparecen los carros de guerra, se sientan las bases de la estructura feudal. ¿Qué cosa es el feudalismo? Mira, tienes toda esta extensión agrícola de tierra. Solamente una persona es el dueño de toda esta extensión. El detalle está que dentro de este territorio hay cientos, si no miles de personas que son agricultoras,
pero no son dueñas de la tierra que trabajan. Por esa razón, como su único vacilón es trabajar la tierra y no son dueños de la tierra que trabajan, lo que tienen que hacer es pedir una porción de tierra cada uno, una chacra, una parcela, pero esa porción de tierra se la piden a este sujeto. Este sujeto se las entrega a cambio de que le paguen impuestos. Esa es la base de cualquier estructura feudal. Más adelante, cuando hablemos de Europa, te daré una explicación más amplia. Por ahora, eso es lo suficiente. Aparece el calendario solar, o sea, 365 días, la escritura pictográfica. De hecho, esta imagen que tú ves aquí, antes de Champollion, los criptógrafos decían que los jeroglifos eran como la escritura china, que cada una de estas cosas representa un concepto y que cuando las juntas representan otro. Acá tienes mente, si no me equivoco, alma, cuerpo y esta cosita que está acá es corazón. Cuando todos estos conceptos se juntan en uno solo, tienes el concepto de amor, que por cierto es el mismo tatuaje que tiene este personaje de la serie Naruto, para aquellos que han visto esa serie. Luego nace la escritura pictográfica, que es este ejemplo que está acá. La Revolución China, ya sabes, se da siempre en la edad del bronce. Finalmente, ya para ir acabando, la dinastía Shuo. En tu separata solo figura esto, ¿ah? ¿Qué es lo básico? ¿Qué es lo básico si quieres entender, digamos, estas corrientes filosóficas, ¿no? Esto es un extra que ya, si tú quieres o lo toleras, lo puedes leer. Pero a ver, es el periodo de los reinos combatientes porque sí, se la pasan mechándose. Hay una pugna por el dominio de China y nacen las escuelas filosóficas como el confucianismo, que es un sistema filosófico. Son las ideas de Confucio. Propone realizar una reforma social a través de la educación de tipo moralista. Acuérdate de lo siguiente. Los emperadores chinos posteriormente van a usar el confucianismo como su religión oficial. No adoran a un dios. Esta filosofía adora un conjunto de normas éticas o morales. ¿Por qué toman el confucianismo? Porque básicamente Confucio te dice cómo ser un buen ciudadano. Luego tenemos el taoísmo, que es este sistema filosófico y religioso sustentado en las ideas de Lao Tse, que busca la comprensión del principio supremo de todas las cosas llamada el Tao. Este símbolo que es el yin yang le pertenece al taoísmo. El Tao Te Ching, que es un libro que lo puedes descargar o escuchar por internet, en teoría va a ser escrito por Lao Tse. Yo he escuchado los primeros capítulos, es muy interesante. Básicamente es la idea de los contrarios que se complementan. No eres ni completamente bueno ni completamente malo. Eres una unidad y tienes luz como tienes sombras. El Tao está en todas las cosas y al mismo tiempo en ninguna cosa a la vez. Es lo que recuerdo. Entender esto es entender el principio del Tao. Tao significa el camino. Dicho esto, también es aquí en este periodo donde nace el libro, famoso libro, por cierto, El arte de la guerra de Sun Tzu. Dame 2 minutos más porque ya estamos acabando esto. Y bueno, Am, ¿cómo se le llaman a las provincias o a las ciudades? Aquí en China se les llama Fung. No lo he escrito acá. Acá está. Se les llama Fung a las provincias. Cuando la PRE ha preguntado mucho por la dinastía Qing o Qing, como quieras pronunciarla. Qin Huangdi es muy famoso, muy preguntado, porque entre estos años él va a ser el primer emperador de China, centralizando el poder, reorganizando la economía y la sociedad, estandarizando la escritura. Con él nace un sentimiento nacional chino, elimina la estructura feudal, unifica la medida, los pesos, las monedas y termina más o menos de construir la muralla china que sirvió para impedir el ataque de los hunos, que eran un pueblo de los mongoles. Este es su famoso mausoleo de guerreros de terracota. Son más de 2000 estatuas de arcilla a tamaño natural que según los arqueólogos son de rostros que realmente de gente que existió, así como los huacos mochica, y que vienen de toda China representando la unidad de ese lugar. Dicho esto, el tipo que derroca al último de la dinastía Qin, de ahí viene el nombre de China, Qin Huangdi, es Liu Bang. Su hijo o descendiente, que es Wen Ti, es el que le dice a los hunos, locos, en vez de estar fastidiándome los pueblos, miren, todo esto era la muralla china. Bien, en vez de estarme fastidiando, o sea, construyeron la muralla china para acá y ¿saben qué decían los hunos? Así, ¿no? Está cerrado, está cerrado, está cerrado. Por acá está abierto. Ah, y seguían atacando por ahí. O sea, miles de vidas se murieron tratando de cerrar esa vaina y no lo pudieron hacer. Pero el caso es que Wenti
sin querer queriendo, funda la Ruta de la Seda porque él comienza a darle tributo a los hunos. Le dice, mira, en vez de que me estés fastidiando el pueblo, te empaqueto todo, jade, seda, porcelana, entre otras cosas más. Y una vez que los hunos someten a tributo a los chinos, lo que van a hacer los hunos, mira para acá, es comenzar a saquear a los pueblos de esta zona. Estos pueblos, huyendo del ataque de los mongoles, se van a meter a las fronteras del Imperio Romano. Ya estamos en el año 200 después de Cristo, propiciando la caída del Imperio Romano de Occidente. Algo que la PRE te puede preguntar, como ya lo han hecho, ¿quién consigue la máxima expansión territorial? Todo esto que tú ves aquí en rojo lo consiguió Wu-Ti, máxima expansión territorial, que además crea el cargo de los mandarines, que como dice aquí arriba, ¿qué es un mandarín? Es un burócrata, alguien que trabaja para el emperador dentro de la administración del imperio chino. Pero como dice aquí, si tú querías ser un trabajador del imperio chino, de la administración del Estado chino, tenías que aprender confucianismo. Dabas un examen de admisión, aunque así como tú lo vas a dar ahora, dabas un examen de admisión y lo que te tomaban como preguntas de exámenes era confucianismo. Si aprobabas, tu vida cambiaba completamente porque, o sea, y vas a trabajar para el Hijo del Cielo Sublime. Dicho esto, esto es una pagoda, que es un templo budista en China. Y bueno, te dejo con esta reflexión y ya no te robo más tiempo, ya te he quitado 4 de tu recreo. Y es que yo espero que estés eligiendo bien lo que vas a estudiar, porque, como dice Confucio, trabaja en lo que te gusta y nunca tendrás que trabajar en tu vida. Gracias por tu atención, estudiante, seas varón o señorita. Conmigo será hasta la próxima semana y espero que esto te haya servido para que puedas estudiarlo bien ya de cara a tu primer examen aquí en la pre. Cuídate mucho y que la fuerza te acompañe. Chao, chao.